Um, uh, Estoy muy honrada de estar hoy aquí a UNTREF. Me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible para mí hablar en esta ocasión. Lo siento mucho que no hablo castellano bien, pero entiendo bien. Gracias y gracias. I would like today to address a basic question. Una Why is it pregunta that básica. theories ¿Por qué we may las have about teorías que tenemos embodied life, sobre la vida corpórea, el género, la sexualidad, son importantes para pensar cómo podemos vivir mejor nuestra propia vida? Esto es una pregunta ética. ¿Y cómo podemos mejor organizar nuestras vidas juntos? Y esto es una pregunta política. ¿Es posible pensar en la teoría como algo que se desarrolla solo en el ámbito académico, como una especialización, o tal vez simplemente como una marca que circula dentro de un mercado? Y por supuesto puede ser una o todas estas cosas. Pero de hecho cada vez que planteamos nuestras opiniones sobre la política y las políticas, confiamos en supuestos teóricos que podemos haber considerado o no. Por ejemplo, podemos abrazar opiniones políticas sobre una gran variedad de temas: derechos de gays y lesbianos, aborto, tecnología reproductiva, transgénero, trabajo sexual, violencia contra mujeres y minorías sexuales. Suponemos que cuando decimos algo, formamos derechos, o cuando oponemos cierto tipo de violencia, suponemos que todos entienden quiénes son las personas, quiénes se afectan potencialmente o en realidad a través de esos derechos en ese tipo de violencia. Algunas veces no queremos aminorar la marcha del debate para pensar quién es un trans y cómo se define esto y qué lucha hay detrás de esa definición, o sobre quién tiene derecho a definirlo, o cómo las personas trans participan en este desacuerdo sobre esa definición en sí. Por supuesto, todo esto surge en cuanto empezamos a hablar de la categoría de mujeres. ¿A quién tiene que entrar en esta categoría? Las mujeres trans deben ser incluidas, pero ¿qué tan a menudo nos olvidamos que esta categoría de mujeres debe ser inclusiva? Pensamos que conocemos el fenómeno si lo nombramos, y después saltamos a la pregunta de política, derechos, legislación, políticas de salud. Pero si analizamos estos documentos, podemos ver varias operaciones discursivas que no solo plantean la discusión de lo que debe ocurrir con una población en sí, sino que también definen activamente esta población, apoyando esta lucha hegemónica sobre quién debe definir a la población y cómo esta definición operará. Voy a tratar de mostrarles hacia el final de mi presentación de hoy los movimientos políticos y sociales que se oponen a la violencia contra las mujeres, y acá podemos pensar, por ejemplo, las estadísticas avasallantes de feminicidios a través de toda América Latina, que claramente son una objeción a formas horrendas de violencia, pero también articulan lo que son las mujeres, lo que la violencia es, qué formas toma y qué forma puede llegar a tener o debe tener la política opositora. En otras palabras, estos argumentos se basan en definiciones que resultan ser, según mi opinión, formas abreviadas de teoría. ¿Qué quiero decir al sostener que las definiciones son formas abreviadas de teoría? Estoy sugiriendo que hacemos supuestos ontológicos cada vez que lanzamos nuestros argumentos políticos, y que sin embargo hay implicancias políticas en el hecho de basarse en los supuestos de la manera que lo hacemos. Pensemos en política, por ejemplo. Dentro del marco de medios y fines, nos preguntamos qué tenemos que hacer para alcanzar ciertos objetivos, pero a medida que procedemos, y algunas veces procedemos muy apresurados, no siempre
nos preguntamos quiénes somos nosotros o qué forma de acción aceptamos como acción política, o si poder alcanzar ciertos objetivos de políticas agotan el significado de la política o de hecho del campo de la política en su totalidad. Muy a menudo aquellos que amenoran la marcha para plantear este tipo de preguntas se los considera apolíticos o tal vez como que coartan esas acciones que se considera deben ser políticas. Pero a veces bajar la marcha, que es después de todo una manera de seguir avanzando, no es ser menos político que ir rápido. Si asociamos acciones instrumentales con un ritmo más rápido de la política y la reflexión crítica con los supuestos que hacemos sobre la política de un ritmo más lento, entonces estamos hablando de dos modalidades del área de la política, pero ya no estamos distinguiendo entre la política, por un lado, considerada como algo útil, y la teoría, por el otro lado, considerado como algo inútil, o aún peor, como si fuera una obstrucción a la política en sí. En mi opinión, no existe una posición política instrumental que no haga uso de supuestos teóricos, aunque a pesar de todo, a menudo lo teórico surge en formas abreviadas, en definiciones que no son evaluadas, en supuestos sobre el campo de acción, incluso sobre la naturaleza de la acción en sí, en el campo de la política, y sobre la pregunta de si la acción y la reflexión funcionan en una especie de dinámica muy específica en el campo de lo político. Estas definiciones no solo abrevian opiniones políticas, sino que también abrevian y condensan procesos históricos. De hecho, opiniones teóricas emergen como parte de un proceso histórico, como una lucha continua de cómo pensar en términos básicos como el género, el sexo, el cuerpo. Todos estos tienen una historia. Cuando nos referimos a la historicidad de la teoría, nos referimos a esta manera que tienen los procesos históricos para congelarse y abreviarse en definiciones y términos, en supuestos sobre el contexto, la coyuntura, el marco. La reflexión crítica actúa como una intervención en este campo constituido, precisamente cuando abre los términos, cuando los libera de sus posiciones fijas en el discurso. Esta intervención crítica por sí sola no cambia el mundo, pero no estoy segura de que el mundo pueda llegar a cambiar sin tener una intervención crítica. ¿Y por qué es esto? Es porque abrir las categorías que han sido establecidas hace muchísimo tiempo potencialmente hará que la vida sea más vivible. ¿Me siguen? Sí, ¿no? Muy claro. Estoy acá en la luz, ustedes en la oscuridad, yo hablo inglés, ustedes castellano, quiero saber que hay un encuentro en el medio. Esperemos que haya un encuentro. Hoy día apuesto a que algunas de estas definiciones, que muy a menudo se dan por hecho, por sentadas dentro del campo de la política, de hecho, hacen que la vida sea menos vivible. Estas pueden ser definiciones de género, supuestos sobre el cuerpo o la sexualidad, o maneras de comprender cómo el poder funciona. Es mi opinión de que la vida ciertamente es más vivible cuando no estamos restringidos por categorías que no funcionan para nosotros. La tarea del feminismo, la tarea de la teoría y el activismo queer y la tarea del
el activismo trans es que sea más fácil respirar, más fácil poder caminar por la calle, más fácil tener una vida vivible, para ganar el reconocimiento cuando necesitamos tenerlo, para poder tener una vida que podemos afirmar con placer y con alegría, incluso en el medio de las dificultades. Entonces, tal vez la cuestión hoy día no sea tan solo cómo comprendemos los presupuestos teóricos en cuanto estos operan en el medio de argumentos políticos y de qué formas abreviadas toman, sino también sobre qué diferencia hace en la búsqueda de una vida vivible cuando reflexionamos sobre categorías aceptadas sin ninguna visión crítica. Por supuesto que yo llamo la atención al discurso, no solo a las categorías, sino a supuestos más amplios sobre lo que constituye un campo de estudio o activismo. Ciertamente voy a encontrar muchas preguntas críticas. Me pregunto, por ejemplo, ¿me preocupa el discurso a costas de la realidad material y la historia? Me han preguntado esta pregunta ya hace 25 años. Esta pregunta ya es como mi amigo, me sigue a todos lados. Ven que la pregunta se me repite mentalmente constantemente. En mis primeros trabajos establecí el sexo como una construcción cultural y entonces rechacé o repudié la materialidad del cuerpo. ¿Cómo respondo a estas críticas? Primero, es necesario considerar que decir que un cuerpo es construido no quiere decir que está plenamente construido o que no es nada más que un constructo. Tenemos que poder entender en qué sentido y hasta qué punto digo que un cuerpo está moldeado y dotado de significancia en virtud del marco histórico dentro del cual se lo comprende. ¿Y cómo pensamos entonces en la materialidad del cuerpo? Por supuesto, sabemos que cuando tratamos de entender la materialidad del cuerpo, hay distintas maneras de hacerlo. Algunas personas se refieren simplemente a las características sexuales primarias, otros dicen que el sexo caracteriza tanto partes anatómicas y algo más, un poco más esquivo, tal vez más esencial, acerca de lo que una persona es. Otros insisten que el sexo es un compuesto complejo de anatomía, hormonas y cromosomas. Y sin embargo, otros también creen que todas estas dimensiones científicas del sexo se aunan para definirse por la función reproductiva y que el sexo se puede definir en virtud del lugar relativo que ocupa uno en la vida reproductiva. Las funciones reproductivas del hombre otorgan sentido a sus diferentes elementos y la función reproductiva de las mujeres le dan sentido a la definición de mujer. Pero esto plantea grandes desafíos en este pensamiento. No todos los cuerpos sexuados son reproductivos, lo que quiere decir que algunas personas no tienen edad reproductiva, algunas personas ya pasaron la edad en la que la reproducción es posible. Algunas personas jamás serán capaces de reproducirse, otros jamás querrán reproducirse y muchos de todos modos viven su vida sin reproducirse. Entonces, dada la gran multiplicidad de posiciones corpóreas en relación a este mandato cultural de reproducirse, ¿se puede decir que es necesario o obligatorio éticamente concebir al cuerpo sexuado fuera de los términos de la reproducción? Después de todo, la reproducción sexual es solo una manera de organizar y entender la sexualidad del cuerpo. Y hay distintas maneras de participar en la reproducción sexual. Si la reproducción se vuelve la única manera en la que pensamos en el cuerpo sexuado, definiendo todos sus elementos constituyentes posibles en virtud de su función reproductiva posible, entonces estamos descartando la posibilidad de una vida sexual que no tenga ningún tipo de relación con la reproducción. Pero si expandimos el paradigma de la sexualidad dentro del cual pensamos al
cuerpo sexuado. ¿El cuerpo sexuado se ve distinto? En otras palabras, ¿cuáles son los órganos sexuados ahora? ¿Y cómo pensamos en la sexualidad y al cuerpo sexuado fuera del marco en el cual el cuerpo sexuado, su propia materialidad, está limitado conceptualmente por su función reproductiva? Hay que ver simplemente la historia de la ciencia para ver que la definición misma del sexo ha cambiado a lo largo de los siglos y que incluso ahora los historiadores de la ciencia presentan argumentos sobre cómo identificar los genes que determinan el sexo. Las asociaciones atléticas internacionales discuten sobre los niveles de testosterona que establecen que alguien puede competir en los deportes femeninos. Estos niveles de hormonas varían mucho entre las mujeres y plantean la pregunta de si alguien que se identifica como mujer a veces puede participar en deportes femeninos. Hay variantes cromosómicas también, a veces llegan a afectar hasta el 10% de la población. Entonces, este no es un criterio claro para la determinación del sexo. Ciertamente decimos que sí hay diferencias materiales entre los sexos. Cuando la gente le digo esto, golpea la mesa, porque la materialidad de la mesa piensan que es como la materialidad del sexo, pero cuando tenemos que golpear al cuerpo, ¿dónde golpearíamos para establecer esta diferencia? Pero bueno, pasemos de largo. ¿A dónde golpearíamos? ¿Tal vez golpeo a otra persona y no a mí mismo? Bueno, cuando decimos que hay diferencias materiales entre los sexos y hablamos así, siempre decimos esto, hasta yo misma digo eso. En el momento en el que estamos hablando así, implícitamente nos estamos refiriendo a una versión histórica de materialismo u otra, es decir, no negamos la generalidad de las diferencias materiales, a pesar de que dadas las variaciones y las excepciones, sería un error, hasta sería cruel llamar a esas diferencias universales. Incluso en este momento tan obvio en el cual estamos declarando la realidad y la materialidad de los dos sexos, ya estamos entrando en el campo discursivo, cuestionando lo mismo que estamos diciendo y sin saber qué sentido debe prevalecer. Sin este marco no entendemos la historia de la ciencia, ni tampoco cómo el sexo opera en distintos idiomas, no podemos entender la dificultad y el carácter demandante que tiene la traducción de obras sobre la materialidad del sexo, de traducir de un idioma a otro estas obras. Finalmente, creo que esta idea que presentan muchas veces las ciencias empíricas sobre que el cuerpo es un fenómeno empírico discreto, no comprenden que el cuerpo es un ser vivo o no distinguen adecuadamente entre distintas formas de vivir y de morir. Si al cuerpo se lo trata nada más como una cosa positiva, discreta, mensurable, verificable, discreta, bien tendremos certeza de su existencia, incluso de su materialidad, de acuerdo con distintos criterios positivistas, pero habremos aceptado una manera positivista de ver las cosas. En ese momento habremos perdido de vista las relaciones en las cuales existen los cuerpos, relaciones sin las cuales no existe ningún cuerpo. ¿Qué pasa si un cuerpo es un campo de relaciones, siempre dependiente e interdependiente? ¿Qué pasa con el cuerpo si envejece, vive, se enferma, se enamora, muere o si está muerto? ¿Cómo entendemos esta dimensión temporal de la vida corpórea si lo restringimos a la descripción positivista del cuerpo como un hecho material? ¿Cómo lo entenderíamos? ¿Cómo entenderíamos su temporalidad racionalmente si aceptamos esta definición positivista de su realidad material? Es verdad que le damos distintos nombres al cuerpo según el discurso que usemos, según qué idioma hablemos, o qué propósito querramos que el cuerpo sirva, o qué significado social pueda llegar a tener. Tal vez lo que llamamos su materialidad sea algo que nos
se evade constantemente cuando le tratamos de dar un nombre. No hay un único nombre para el cuerpo, entonces sea lo que sea el cuerpo, jamás quedará capturado por un nombre en particular. Está allí, esquivo, persistente, y sin embargo, en definitiva, lo que es más difícil de capturar por el discurso. La única manera de acceder a él es a través del discurso, y sin embargo, el discurso no puede capturar el cuerpo. Esto no es negar que el cuerpo exista, simplemente estamos diciendo que seremos firmes cuando decimos que se ve, se mide, se verifica el cuerpo material. Estamos enredados en un discurso que no puede ser la única manera de entender lo que es el cuerpo y lo que significa. Los cuerpos perduran como seres vivos a veces no, y buscamos darle un nombre a algo, a aquello que nunca podrá ser nombrado por completo o en definitiva. El cuerpo tal vez sea parte de nuestra humildad lingüística o conceptual. Entonces, ¿por qué preocuparnos por estas preguntas teóricas? Un motivo es por el cual nos preocupa es que porque las mujeres, las personas de género no conformante o minorías sexuales, generalmente están mal reconocidos o no reconocidos. Cuando alguien vive en un cuerpo que está mal reconocido, sufre insulto, acoso, prejuicio cultural, discriminación económica, violencia policial o patologización psiquiátrica. Esto conduce a maneras desrealizadas de vivir en el mundo, es decir, una manera de vivir bajo las sombras o como sombra, no como un sujeto humano, sino como un fantasma. Generalmente termina siendo el fantasma de alguien más, y sin embargo vemos que a través de los movimientos sociales que buscan el reconocimiento y el empoderamiento político, comunidades de LGBTQ han emergido de las sombras, haciéndose visibles y audibles con sus vidas, vidas que tienen los mismos derechos que todos los demás, de amar y perder, de celebrar y de llorar. Por supuesto, buscamos el reconocimiento en este mundo para poder existir como sujetos sociales que participan en un mundo común. Al mismo tiempo, sabemos que no hay un reconocimiento perfecto en este mundo. Esto no quiere decir que debamos abandonar la lucha por el reconocimiento, tan solo quiere decir que tenemos que entender el reconocimiento precisamente como una lucha continua. Pedimos el reconocimiento no solo por quienes somos nosotros, por nuestra propia capacidad de autodeterminación, nuestro derecho a la igualdad y a la libertad. Los cuerpos que han vivido bajo las sombras, ¿cómo emergen ante la luz más brillante? No tal vez bajo la iluminación más plena, sino bajo una luz más brillante. Esto lo hacen, emergen gracias a la solidaridad entre individuos heroicos. Vivimos en un mundo en el que los cuerpos no solo se comprenden con normas convencionales de género, o cuando aquellos que son excluidos de la sociedad son comprendidos como no civilizados. ¿Y cómo hacemos que estas vidas se hagan visibles y audibles bajo estas condiciones? ¿Cómo pueden ser reconocidos los cuerpos cuando no se ajustan a la norma social de lo que deben ser los cuerpos? ¿Qué actos como agentes son necesarios para contrarrestar las fuerzas de exclusión y desrealización y también de violencia? ¿Cómo se juntan los cuerpos para significar su existencia, su inteligibilidad y su persistencia? Algunas veces es el mismo hecho de ponerse de pie, de caminar juntos, de reunirse, lo que asegura su existencia social, lo que significa su demanda política y promete así un futuro político diferente. A pesar de que mi pensamiento en general se dedica al feminismo, política de género y derechos sexuales, me parece que es importante ver cómo la pregunta de quién puede ser
ser reconocido se extiende a muchas otras poblaciones. De hecho, se extiende a más grandes grupos de la población que ahora viven vidas precarias. Estas preguntas toman vida cuando las poblaciones precarias se reúnen para protestar contra medidas de austeridad, para protestar contra leyes inmigratorias racistas e injustas, para protestar con condiciones de trabajo y explotación temporal. El profundo sentido de que no hay un buen futuro, la carga de una deuda impagable, el miedo de un régimen autoritario o de la violencia social y política. La gente se reúne no solo para hablar sobre su oposición a políticas que hacen sus vidas invivibles, simplemente también para, de manera firme, ponerse de pie juntos con el apoyo que necesiten en público, más iluminados de lo que estaban antes, para captar la atención a sus vidas corpóreas que sufren cuando no hay suficiente alimento, cuando no hay un buen sustento o atención de salud, cuando no está accesible o simplemente no lo pueden pagar. Su presencia manda una ola certera a través de toda la sociedad que dice: nosotros, los invisibles, existimos. Esto ocurre en varios países, muchos países, cuando la gente se pone de pie y se mueve en público. Los transgénero, los queer, mujeres, ciudadanos indocumentados, minorías religiosas, raciales. Estos son los precarios. Siempre existe el riesgo de ser acosado, lastimado, asesinado cuando la gente se reúne con estos objetivos, como hemos visto en las grandes demostraciones en Europa, en Turquía, Rusia y recientemente en Iguala, México. La gente igual, de todos modos, se reúne, corre el riesgo, se moviliza por su vulnerabilidad, buscando el objetivo de mejorar y hacer conocer sus fuerzas. Y me preocupan en particular los 43 estudiantes de México que se supone desaparecieron y que están muertos. Y desaparecieron porque simplemente se reunieron para protestar medidas de austeridad de la universidad. Se reunieron para protestar. ¿Y qué hicieron que fuera criminal? ¿Saben qué? Querían conmemorar a aquellos que se opusieron antes que ellos con valentía y que también fueron asesinados. Entonces, cuando pensamos en esos estudiantes que lloramos su pérdida y demandamos justicia, sabemos que fueron desaparecidos. Y fueron desaparecidos porque se reunieron, porque invocaron y ejercieron su derecho a asociación, su derecho a reunirse. En inglés decimos, pusieron sus cuerpos en la línea de fuego, ejercieron su derecho más básico dentro de la democracia y sin embargo fueron tratados como criminales, como enemigos del Estado, contra el Estado y contra la policía. Esas pérdidas tienen que ser reconocidas y las circunstancias de su desaparición deben ser conocidas públicamente. Un equipo de Argentina fue a ese lugar, ciertamente, para descubrir y testear la evidencia, las pruebas materiales. Argentina sabe mucho sobre los desaparecidos y está colaborando en este sentido. Estos comentarios los comencé sugiriendo que el debate sobre cómo entender el cuerpo y sobre cómo entender la categoría del sexo muy a menudo desafía nuestras ideas de sentido común, desafía nuestras ideas del cuerpo que han sido formadas por las normas dominantes de la sociedad. Les sugerí que puede ser difícil revisar nuestras ideas sobre lo que es natural y sobre lo que es necesario cuando pensamos sobre género y sexualidad. Les sugerí también que estos debates teóricos son importantes cuando tantas personas que viven fuera de la norma o en situaciones precarias luchan por su reconocimiento y el apoyo para sus mismas vidas. De hecho,
Hablé ya de tres grupos distintos, aunque muchas veces se superponen: mujeres, género, minorías sexuales, poblaciones precarias y aquellos que se reúnen abiertamente para ejercer su derecho democrático, incluso cuando esto implica correr el riesgo de sufrir violencia. Entonces, en un nivel, estamos preguntando sobre la idea implícita del cuerpo en movimiento, en ciertos tipos de demandas políticas y movilizaciones. En otro nivel, estamos tratando de descubrir cómo las movilizaciones presuponen un cuerpo que requiere apoyo popular y político, pero también apoyo de infraestructura, incluyendo claramente apoyo económico y mediático. En muchas de las reuniones públicas que atraen gente que entienden que ellos mismos están en posiciones precarias. Estas personas están mostrando su precariedad y al mismo tiempo están resistiendo esos propios poderes que son responsables de esa precariedad. Podríamos hacer que esta cuestión fuera algo individual. Podríamos decir que cada cuerpo tiene un cierto derecho a casa y comida, a libertad de circular, de respirar, protegidos de la violencia. Incluso podemos universalizar esta afirmación y decir todos los cuerpos tienen este derecho, pero incluso al hacerlo también particularizamos. Entendemos que el cuerpo como discreto, como materia individual, como cuerpo individual, está formado por una norma de qué es el cuerpo y cómo debería ser conceptualizado, pero aún así sigue siendo individual. Por supuesto, esto parece correcto, pero consideren que esta idea del sujeto corpóreo individual de derechos tal vez podría no capturar ese sentido de vulnerabilidad, de exposición, incluso dependencia que está presupuesta por el derecho y que corresponde, sugiero yo, con una visión alternativa del cuerpo. Si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo, a esto lo llamo una afirmación ontológica, no puedo hacerlo, pero parece que estoy más vieja y no importa ya, ¿eh? En todos casos, bueno. Entonces, si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo es su dependencia de otros cuerpos y redes de apoyo, entonces estamos sugiriendo que no está del todo correcto concebir los cuerpos individuales como totalmente distintos unos de otros. Por supuesto, ni están unidos en un ente social amorfo, pero si no podemos conceptualizar el significado político del cuerpo humano sin comprender esas relaciones en las que vive y florece y prospera, no vamos a hacer el mejor caso posible para los diversos fines políticos que queremos lograr. Lo que sugiero es que no es solamente que este o aquel otro cuerpo está enredado en una red de relaciones, sino que el cuerpo, sin importar o a pesar de sus claras fronteras, o tal vez precisamente en virtud de esas fronteras, está definido por las relaciones que hacen que su propia vida y acción sea posible. ¿Cuál es la diferencia si podemos entender el cuerpo en estos términos? Quiero sugerir que si entendemos los cuerpos tal como están definidos por su interdependencia, eso quiere decir que este cuerpo realmente no puede existir sin otro cuerpo. El yo requiere del tú a fin de sobrevivir y de prosperar. Estamos unidos unos a otros socialmente de maneras importantes. Yo no puedo vivir sin vivir junto a algún grupo de personas. Y las luchas más individuales por la sobrevivencia también son siempre una lucha social. Porque, ¿qué tipo de mundo es este en el que la privación de los derechos políticos está aceptada como una forma necesaria de vida? Yo quiero sugerir que no podemos permitir que estas formas de pensar normales limiten nuestras imaginaciones políticas. Entonces, permítanme decir unas palabras sobre cómo mi trabajo sobre la performatividad del género ha llevado a mi trabajo más reciente sobre la precariedad. La precariedad siempre estuvo presente en Género en Disputa. O adopté un nuevo giro, dejó el género atrás. Quiero decir
Sí, la precariedad siempre estuvo allí. Y no, la verdad que no dejé atrás el género. Decir que el género es performativo es decir que es un cierto tipo de actuación. El aspecto del género muchas veces es erróneamente considerado como una señal de su verdad interna o inherente. Pero el género se ve impulsado por normas obligatorias que demandan que seamos de un género o del otro, normalmente dentro de un marco totalmente binario. La reproducción del género siempre es una negociación con el poder. Y finalmente, no hay género sin esta reproducción de normas que corre el riesgo de deshacer o de rehacer la norma de maneras inesperadas, abriendo la posibilidad de un rehacer de la realidad de género en nuevas líneas. La aspiración política de este análisis se encuentra en el llamado a dejar que las vidas de las minorías de género y sexuales sean más posibles y más vivibles, que los cuerpos que no se conforman a un género, así como aquellos que conforman demasiado bien y a un costo elevado, puedan respirar y moverse con más libertad en público y en espacios tanto públicos como privados, así como en los sitios que cruzan estos dos. Pero la teoría de la performatividad de género nunca prescribió qué performance de género estaba bien o era más subversiva y cuáles estaban mal y eran reaccionarias. No trato de imponer esa visión. El punto precisamente era relajar esa limitación coercitiva de las normas en la vida de género, que no es lo mismo que trascender todas las normas. ¿Y por qué? Bueno, a los fines de vivir una vida más vivible. Quiero sugerirles que la precariedad siempre ha sido central en esta imagen. La performatividad de género fue una teoría y una práctica, podríamos decir, que se oponía a las condiciones invivibles en las que las minorías de género viven y a veces también esas mayorías de género que pasaban como normativas a costos somáticos y psíquicos muy elevados. La precariedad designa esa condición políticamente inducida en la que ciertas poblaciones sufren de redes económicas y sociales de apoyo que fallan más que otras y se ven diferencialmente expuestos a lesiones, violencia y muerte. Por lo tanto, la precariedad es la distribución diferencial de la precariedad. Poblaciones que están expuestas en forma diferencial y que sufren más riesgo de enfermedades, de pobreza, de hambruna, de desplazamiento, de vulnerabilidad a la violencia, sin una protección adecuada o una reparación. La precariedad también caracteriza esa condición políticamente inducida de vulnerabilidad maximizada y exposición para poblaciones expuestas a violencia arbitraria del Estado o a violencia callejera o doméstica u otras formas no sancionadas por los Estados, pero que los instrumentos judiciales de los Estados no brindan suficiente protección o reparación al respecto. Entonces, con precariedad podemos estar hablando de poblaciones que pasan hambruna o que están cerca de la hambruna o cuyas fuentes de alimentos llegan un día pero no al siguiente o están racionados, como vemos cuando el Estado de Israel decide cuánto necesitan sobrevivir los palestinos en Gaza y las raciones de las comidas y el agua que distribuyen. De hecho, hay muchos ejemplos globales donde la vivienda es temporaria o está perdida en forma temporaria o permanente, ¿no? Vemos ahora un número increíble de refugiados que no tienen cobijo y que buscan algún tipo de santuario. También podríamos estar hablando de los trabajadores sexuales transgénero que tienen que defenderse contra la violencia callejera y el acoso policial. Y a veces estos son los mismos grupos, a veces son diferentes, pero cuando son parte de la misma población, están unidos por su subjeción súbita a la precariedad, incluso si no quieren reconocer este vínculo. Precariedad entonces, tal vez obviamente, está directamente relacionada con las normas de género, porque sabemos que los que no viven sus géneros en formas inteligibles tienen más riesgo de acoso, de patologización y de violencia. Las normas de
género tienen todo que ver con la forma y en qué manera podemos aparecer o presentarnos en un espacio público, cómo, de qué manera lo público y lo privado se distinguen y cómo esa distinción se instrumentaliza en el servicio de la política sexual. ¿Quién será criminalizado sobre la base del aspecto público? Con lo que quiero decir, ¿quién será tratado como un delincuente o producido como un delincuente? Que no siempre es lo mismo que ser el criminal o el delincuente nombrado en un código judicial que discrimina contra manifestaciones de ciertas normas de género o ciertas prácticas sexuales. ¿Quién no será protegido por la ley, o más específicamente la policía, en la calle, en el lugar de trabajo, en el hogar, en códigos legales o en instituciones religiosas? ¿Quién será estigmatizado y privado de derechos al mismo tiempo que se convierte en objeto de fascinación y placer de consumo? ¿Quién tendrá beneficios médicos ante la ley? ¿Las relaciones familiares o íntimas de quién serán reconocidas ante la ley o criminalizadas por la ley? O de hecho puede cambiar bastante radicalmente según qué código legal está vigente o qué código religioso o secular, o si la tensión entre los códigos legales se resuelve. Para mí la cuestión del reconocimiento sigue siendo muy importante, porque si decimos que creemos que todos los sujetos humanos merecen reconocimiento similar, presumimos que todos los sujetos humanos son igualmente reconocibles. Pero, ¿qué pasa si el campo del aspecto no admite a todos? ¿Qué pasa si ese campo está regulado de tal manera que solamente ciertos tipos de seres aparecen como sujetos reconocibles y otros no? Seguramente esta es una cuestión presentada por los movimientos de los derechos de los animales, porque ¿por qué solamente los sujetos humanos están reconocidos en lugar de los seres vivos no humanos? Esta pregunta está relacionada y a veces se confunde con otra, que es ¿qué humanos cuentan como humanos? ¿Qué humanos son elegibles para el reconocimiento dentro de la dominancia, la esfera del aspecto, y cuáles no? ¿Cómo llamamos a aquellos que no aparecen como sujetos dentro del discurso hegemónico? Conocemos esta pregunta de una manera de la teoría del género. Hay normas sexuales y de género que condicionan qué y quién será legible y quién y qué no, y que exponen a los que no se registran dentro de la inteligibilidad a formas diferenciales de violencia sexual. La performatividad del género está relacionado con formas diferenciales en las que los sujetos son elegibles para el reconocimiento. Y el reconocimiento depende fundamentalmente de si hay un medio, es decir, en sentido amplio, una forma de presentación en la que pueda o por la que pueda aparecer el cuerpo. Si bien algo que se llama... Gracias. Si bien algo que se llama reconocimiento total seguramente es una fantasía y nos encierra en un fantasma de quiénes deberíamos ser o podríamos ser, ciertas formas de ser privados de reconocimiento amenazan la posibilidad de persistir. Para ser un sujeto, esto requiere primero encontrar el camino de uno con ciertas normas que gobiernan el reconocimiento, normas que nunca elegimos. Entonces, si no podemos encontrar nuestro camino dentro de las normas de género o de sexualidad disponibles, o si solamente podemos encontrar nuestro camino con mucha dificultad, estamos expuestos a lo que quiere decir estar en los límites de la reconocibilidad. Podríamos llamarlo lo monstruoso. Existir dentro de ese límite quiere decir que la viabilidad de la propia vida está cuestionada, lo que podríamos llamar las condiciones ontológicas sociales de la propia persistencia. En algunos discursos liberales estándares, los sujetos se los piensa como el tipo de seres que vienen o que existen antes de una ley existente y piden su reconocimiento dentro de sus términos. Pero ¿qué es lo que hace posible incluso presentarse ante la ley? Es una pregunta que Kafka presentó. Uno tiene que tener acceso o estatus, uno tiene que poder ingresar, presentarse en algún espacio, aparecer en alguna forma. Y aquí podemos pensar en la situación de los trabajadores no documentados o aquellos cuyo estatus está criminalizado desde el comienzo, pero que requieren tanto los derechos como las obligaciones, las protecciones y los poderes de la ciudadanía.
¿Qué está en juego cuando la política performativa se encuentra en medio de la lucha contra la precariedad? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro debate del reconocimiento? ¿Y alguna vez vamos a volver a la materialidad del cuerpo? Bueno, como sabemos, no todos pueden dar por sentado el poder de caminar en la calle o ingresar a un bar sin ser acosado. Caminar por la calle solo sin acoso policial precisamente es caminar sin la compañía de otros y de otras formas de protección no policiales. Sin embargo, cuando una persona transgénero camina por la calle en Ankara o ingresa a un McDonald's en Baltimore, en Estados Unidos, hay una pregunta de si ese derecho de ingresar a un edificio, de caminar por la calle, puede ser ejercido por el individuo solo. Si la persona es extraordinariamente buena en defensa propia, sí, puede. Si esta persona está en un espacio cultural donde ese derecho a caminar está aceptado, seguramente podrá hacerlo. Pero cuando es posible caminar sin protección y aún así estar seguro para la vida diaria, que sea posible sin temor a la violencia, entonces con seguridad es porque hay muchos que apoyan ese derecho, incluso cuando esa persona está caminando sola. Si el derecho es ejercido y respetado, es porque hay muchos, aunque no estén presentes, hay muchos ahí ejerciendo también ese derecho en ese mismo momento, ya sea que no haya ninguna otra persona en la escena. Cada yo trae el nosotros consigo. Cuando esta persona ingresa o cruza esa puerta y se encuentra en un lugar no protegido o está expuesto en la calle, podríamos decir que hay un grupo, sino una alianza que está caminando también allí, ya sea que haya o no alguien a la vista. Por supuesto, sí, es una persona singular que camina, que toma el riesgo de caminar por allí, pero también es la categoría social que atraviesa ese andar particular, ese movimiento singular en el mundo. Y si hay un ataque, apunta al individuo, pero también apunta a la categoría social a la vez, que es una razón por la cual tenemos que abrazar activamente las categorías sociales y pensar en forma reflexiva cómo corporizarlas. Tal vez podemos seguir llamando performativo a este ejercicio de la categoría social, esta corporación, este ejercicio del género y el reclamo político corporizado a la igualdad y a la protección contra la violencia, para poder moverse dentro de esta categoría social en el espacio público. Caminar, de hecho, es decir que este es un espacio público en el que camina gente transgénero, que es un espacio público en el que personas con diversos tipos de vestimenta, no importa su género o qué religión signifiquen, son libres de moverse sin ninguna amenaza de violencia. Todos, creo, somos potencialmente precarios y por eso tal vez nos unimos a las luchas contra la austeridad. Nos oponemos a la vida pública diezmada en las instituciones y buscamos apoyar nuevos movimientos que se opongan a las desigualdades tan aceleradas. La precariedad no nos define totalmente a nosotros, sin embargo, es una posibilidad que todos nosotros podemos vernos afectados. Si yo voy a sobrevivir y a florecer, incluso a intentar llevar una buena vida, será una vida vivida con otros, una vida que no es vida sin esos otros. No perderé este yo que soy yo, sino que en cambio lo que yo sea será transformado por mis conexiones con otros, ya que mi dependencia del otro, incluso mi dependibilidad, son necesarias a fin de vivir y vivir bien. Nuestra exposición compartida a la precariedad es simplemente una base, una razón de nuestra igualdad potencial y de nuestras obligaciones recíprocas a producir juntos condiciones de vida vivible. Al reconocer esta necesidad que tenemos de los otros, reconocemos también principios básicos que informan las condiciones sociales y democráticas de una vida vivible. Estas son condiciones críticas de la vida democrática, en el sentido de que son parte de una crisis continua, pero también porque pertenecen a una forma de pensar y de actuar que responde a las urgencias
de nuestro tiempo, una forma de pensamiento crítico y actuación crítica. Entonces, volvamos a la pregunta que les formulé al inicio. ¿Qué lugar ocupa la teoría en la política? ¿Por qué tendríamos que molestarnos en la teoría? Bueno, todos ustedes vinieron acá, así que no tendría que hacer esta pregunta, pero tal vez algunos de ustedes se la han hecho ya. ¿Por qué tendríamos que ir lento con la teoría cuando hay urgencias tan obvias a las que debemos responder? Bueno, yo estoy a favor de esta capacidad de responder, ya que solamente a través de las respuestas podemos seguir actuando, reconocer esa interdependencia que forma nuestra situación global, que adopta la forma de inigualdades globales. Pero la pregunta es, ¿cómo esta capacidad de respuesta entra en nuestro análisis y después en nuestra práctica? Esta capacidad de respuesta, ¿cómo toma forma de responsabilidad?